de tipo maligna, clonal, que se caracteriza principalmente porque en la médula ósea se van a infiltrar células plasmáticas monoclonales en un porcentaje mayor al 10%. Y estas van a producir una proteína homogénea, que es el componente M o la paraproteína. Entonces, si es que a nosotros nos preguntaran cuál es la neoplasia de células plasmáticas más frecuentes, nuestra respuesta sería mieloma múltiple. En el caso de la epidemiología, para la edad se presume que la gran mayoría de estos pacientes ya van a ser mayores. Pueden empezar desde los 50, 60 o 70 años, pero ya son pacientes adultos mayores, ¿no? 60, 70 años. Y en cuestión del sexo, algunas literaturas mencionan de que tanto hombres como mujeres tienen la misma predisposición de presentar mieloma, pero para otros los hombres tienen una mayor predisposición en una relación de 3 a 2. Y también favorece que sean de raza negra, con un mayor riesgo para presentar mieloma múltiple. Para la clasificación, esta se ha dividido según el tipo de inmunoglobulina que presenten. Entonces, si presentan un mayor tipo de inmunoglobulina G, la cual es la más frecuente, suelen tener una evolución más lenta que el resto y cursa con la proteinuria de Bence-Jones en un 50%. La inmunoglobulina A está presente en un 25% de los pacientes con mieloma y esta tiene un curso más rápido y agresivo. En caso de las cadenas ligeras, principalmente las de tipo kappa o también denominada mieloma de Bence-Jones, está presente en un 20% de los pacientes. Y acá hay que recordar que las cadenas ligeras se unen con las cadenas pesadas y esta combinación va a formar las inmunoglobulinas. Y en el caso de estos pacientes con mieloma de Bence-Jones, solamente van a presentar estas cadenas ligeras. Y la inmunoglobulina M es la menos frecuente y tiene una evolución similar a la macroglobulinemia de Wallström, pero este diagnóstico se va a reservar sobre todo para los pacientes con fracturas. Ahora voy a explicarles la fisiopatología y la clínica, ¿no? De mieloma. Entonces lo he dividido según la clínica que va a producir la infiltración tumoral y la paraproteinemia monoclonal. Entonces, la infiltración tumoral va a afectar tanto a médula ósea como al esqueleto. En el caso de médula ósea, lo que ocurre es que estas células plasmáticas anormales del mieloma múltiple, pues van a invadir, ¿no?, la médula ósea. Y al invadir la médula ósea, lo que produce es un stop o una detención, una disminución de un proceso muy importante, que es la hematopoiesis. Al producir una alteración en la hematopoiesis, entonces va a provocar una disminución de glóbulos blancos, de plaquetas, de glóbulos rojos y va a aumentar el BCG. En el caso de la anemia que se presenta en estos pacientes, se caracteriza por ser normocítica y normocrómica. Y en el frotis lo que vamos a observar es esto, los hematíes en pilas de monedas o el fenómeno de Rouleau. Lo que pasa es que, como hemos visto generalmente, los glóbulos rojos deben de estar pues separados, ¿no? Pero su carga se va a eliminar haciendo que se junten y formando esta pila de monedas. Como mencioné, los glóbulos blancos van a estar disminuidos, ¿no? Y aparte de eso, las células plasmáticas normales en un paciente sin alteraciones va a producir anticuerpos. Y los anticuerpos lo que facilitan es que nos van a proteger contra infecciones, contra distintas enfermedades.
Pero en el caso de estas células plasmáticas anormales presentes en el mieloma, también van a producir anticuerpos, inclusive van a producir mucho más anticuerpos. Pero lo malo es que no son funcionantes. Entonces, son anticuerpos inservibles. A este paciente, al no tener anticuerpos y al tener una gran disminución de glóbulos blancos, hace que la primera causa de morbimortalidad en los pacientes sean las infecciones. Las más frecuentes vienen a ser, pues, las neumonías, como el Streptococcus pneumoniae, por Staphylococcus aureus, por Klebsiella, y las pielonefritis, dada por E. coli o por gram negativos. Algo para adicionar es que la presencia de esta gran cantidad de anticuerpos hacen que en el paciente se tenga también un síndrome de hiperviscosidad, haciendo la sangre más espesa. En el esqueleto, esta infiltración tumoral hace que pues, estas células plasmáticas invadan la médula ósea, ¿no? Y al invadir esta médula ósea van a activar este factor activador de osteoclastos, recordando que los osteoclastos se encargan de la resorción del hueso, y va a provocar este proceso que es la osteólisis. Estas lesiones osteolíticas van a predominar sobre todo en huesos hematopoyéticos como el cráneo, la columna vertebral, las costillas, pelvis y epífisis de huesos largos. Entonces, acá tenemos una radiografía en donde vemos ciertas radiolucideces, ¿no? En el cráneo. Y esta imagen es clásica del mieloma múltiple y se denomina lesión en sacabocados. Como mencioné, acá se van a activar pues los osteoclastos. Entonces, todo el calcio que tiene el hueso se va a liberar hacia la sangre, provocando otro síntoma, los síntomas de la hipercalcemia. Esta infiltración ósea nos lleva también a tener en los pacientes con mieloma el síntoma más frecuente. En el caso de que nos pregunten cuál es el síntoma más frecuente de mieloma, ese sería el dolor óseo. Y se trata de dolores a nivel de la espalda, en las costillas, pero algo importante es que tenemos que diferenciarla con las metástasis óseas, porque estas también ocasionan dolor óseo. Pero en el caso del mieloma suele ser más doloroso al moverse y no molesta por las noches. Y en el caso ya de que tengamos el diagnóstico de un paciente con mieloma y tenga un dolor localizado y persistente, hay que sospechar que este tenga una fractura patológica. En el caso de la clínica que produce la paraproteinemia monoclonal, este término se refiere a que estos pacientes con mieloma múltiple van a liberar sobre todo un tipo de inmunoglobulina. Puede ser la M, puede ser la G, puede ser la A o el de cadenas ligeras. Y al liberar solo un tipo de inmunoglobulina es por eso que se le conoce como monoclonal. Esta paraproteinemia ocasiona una afectación renal y por lo menos ya un 50% de los pacientes va a presentar al momento del diagnóstico insuficiencia renal crónica. Y las causas más frecuentes de esta vienen a ser el riñón en mieloma y la hipercalcemia. Esta también puede ocasionar una proteinuria, específicamente la de Benz-Jones, que se produce por una excreción excesiva de cadenas ligeras en la orina, ocasionando una lesión en los túbulos renales debido a que va a sobrepasar su capacidad de reabsorción. Esta proteinuria, si es que afecta al túbulo renal proximal, ocasiona el síndrome de Fanconi o también conocido como la acidosis tubular renal. Como está ubicado en el túbulo proximal, es de tipo 1. Si es que avanza un poco más y va hacia el túbulo distal, puede provocar la acidosis tubular renal de tipo 2,
al ser distal. Y si se vuelve mucho más crónico, ya ahí recién ocasiona el riñón de mieloma. En este riñón de mieloma se van a tener cilindros hialinos en túbulo distal o también puede estar en el túbulo colector y también está presente en las cadenas ligeras. Esto hace que la segunda causa más frecuente de morbimortalidad en los pacientes con mieloma sea la enfermedad renal crónica. En el caso que nos pregunten cuál es la manifestación más precoz de lesión tubular, ese sería el síndrome de Fanconi. La paraproteinemia también puede causar afectación neurológica, siendo la compresión medular y o de las raíces nerviosas una de las complicaciones neurológicas más frecuentes. Algo importante es que en estos pacientes pues no vamos a ver ganglios linfáticos agrandados. Es muy poco frecuente, ¿no? Como sabemos en medicina nada es absoluto, pero en el caso de que veamos algo así, nos alejaría mucho al diagnóstico de mieloma. En el caso de los exámenes complementarios, tenemos el hemograma, ¿no? Que ya vimos que acá podemos ver pues anemia, leucopenia, trombocitopenia. Y en el frotis de sangre periférica, en donde vamos a ver los hematíes en pilas de monedas o el fenómeno de Rouleau. La biopsia de médula ósea viene a ser una prueba clave, ya que es la prueba confirmatoria indicada para todos los pacientes con sospecha de mieloma múltiple. Estas son las células plasmáticas que vamos a ver en un gran porcentaje en la biopsia de mieloma. Se caracteriza porque van a tener un núcleo excéntrico, son basófilos y las manchas, las marcas de cromatina van a estar alrededor del núcleo. Están ubicadas o el porcentaje de estas células plasmáticas van en más de un 10%. En la bioquímica hay niveles elevados de proteína total, la hipercalcemia, hay un aumento de la creatinina y hay un aumento también de la microglobulina beta 2. Esta es una proteína que es liberada por los linfocitos B y también por las células tumorales. Y va a estar elevada en los casos de mieloma múltiple y también en los casos de linfoma. Otra prueba también sumamente importante, y es tal vez la primera que debería hacerse en sospecha de mieloma, es el estudio del componente monoclonal. Y este se puede medir tanto en suero como en orina. En el caso de suero, se mide con electroforesis de proteínas e inmunofijación, ¿no? Con un proteinograma. Lo que pasa es que en esta imagen, lo de azul es de un paciente normal, ¿no? Vemos el pico de albúmina, luego disminuye hacia la zona alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y lo de verde es de un paciente con mieloma múltiple. Entonces vemos lo mismo, el pico de albúmina ligeramente aumentado en la zona alfa 1, alfa 2, en la zona beta, pero se ve un gran pico en la zona gamma. Y este gran pico se observa porque justo en esta zona gamma se encuentran las inmunoglobulinas. Y al observarse este pico nos quiere decir de que solamente una de esas inmunoglobulinas está elevada. Y en el examen se ve esto, que es el proteinograma. La imagen A es de un paciente sin mieloma y lo que está rodeado de azul es la zona gamma. Entonces acá en el paciente A vemos que todo está pintado, ¿no? Porque las inmunoglobulinas van a estar sintetizadas en cantidades pues muy similares. Mientras que en el paciente B, que es el paciente que tiene mieloma, vemos que en esta zona gamma solamente una parte va a estar bien pintada. Y esto lo que nos hace referencia a que hay una inmunoglobulina que va a estar más elevada en relación con las otras. De todas las inmunoglobulinas, la que más se eleva
es en primer lugar la G, seguida después la A, la de cadenas ligeras, luego la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E y la última, la menos frecuente en elevarse en el caso de mieloma es la inmunoglobulina M. A este pico que tenemos acá se le denomina pico M, ¿ya? Y no es el pico M pues porque se eleva la inmunoglobulina M, sino que es el pico M por monoclonal, ¿ya? Para no confundirnos. Ya. Como mencioné, este componente monoclonal también se puede medir en la orina a través de la electroforesis en orina de 24 horas o con la detección de cadenas ligeras para ver si tiene proteinuria de Benz-Jones. En imágenes, la de primera elección viene a ser la tomografía y como alternativas podemos solicitar una radiografía o una resonancia magnética y esta tiene mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero por el precio y la disponibilidad viene a ser de primera elección la tomografía. En el caso del diagnóstico, acá se combina todo lo que hemos visto, la clínica y los exámenes complementarios para poder ver si en verdad tiene mieloma o puede ser un MGUS o un mieloma quiescente. Para nosotros decir que tiene un MGUS o una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, debe de cumplir con estos 3 puntos. Que el componente hemisférico sea menor de 3 gramos por decilitro, que tenga una plasmocitosis clonal de médula ósea menor del 10%, que además de eso que tenga ausencia de daño orgánico atribuible al proceso. El MGUS es lo más frecuente y por lo general, para que un paciente tenga mieloma debe haber tenido antes el MGUS. Y esto es lo más frecuente. Luego tenemos el mieloma quiescente o también mieloma indolente. Y debe de cumplir estos 2 puntos, que el componente mesérico sea mayor a 3 gramos por decilitro o que el componente urinario sea mayor a 500 miligramos en 24 horas o que tenga plasmocitosis clonal de médula ósea, pero entre un 10 a un 60%, y que no tenga eventos definitorios de mieloma, que ya vamos a verlos ahorita. Y para decir que es mieloma múltiple, debe cumplir con 2 puntos. El primero, la biopsia, ¿no? Que es la prueba confirmatoria y que se tenga ya sea presencia de plasmocitosis clonal en más del 10% o que tenga un plasmocitoma, y a la vez que también tenga cualquiera de estos eventos definitorios de mieloma. Primero, evidencia de daño orgánico por el proceso. Con la mnemotecnia CRAP nos podemos acordar de este. Primero, el calcio elevado, mayor de 11 miligramos por decilitro o más de 1 miligramo por decilitro por encima del límite normal. Que tenga insuficiencia renal, creatinina menor de 40 mililitros por minuto o creatinina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro. Anemia con una hemoglobina menor de 10 o de 2 gramos por decilitro por debajo del límite normal y alteraciones en los huesos mayor o igual a una lesión lítica, ya sea vista a través de radiografía, tomografía o PET-CT. Otro evento definitorio del mieloma viene a ser la plasmocitosis clonal de médula ósea mayor del 60%, la relación de cadenas ligeras implicadas con no implicadas mayor a 100 y más de una lesión focal de al menos 5 milímetros en resonancia magnética. El plasmocitoma viene a ser una masa solitaria que en esta imagen podemos verlo, que se encuentra en el hueso o en el tejido blando, ¿no? Pero no es cualquier masa solitaria, sino que además debe de cumplir que al hacerle biopsia a este tejido tenga más del 10% de células plasmáticas clonales, pero en médula ósea su afectación debe ser mínima o nula, con menos de 10% de células plasmáticas y además que no se detecte ningún daño orgánico. Esas son las condiciones para el plasmocitoma.
Para el tratamiento va a depender si presenta o no presenta síntomas. Si no presenta síntomas y no tiene lesiones orgánicas, no es imprescindible el tratamiento porque no mejora la sobrevida. Pero si es sintomático, sí hay que darle tratamiento con la fórmula de alquilantes, más corticoides, más los nuevos fármacos. Y esto va a depender de la edad, si son menores de 70 años o si son mayores de 70 años. Menores de 70 años se prefiere la quimioterapia convencional con melfalán más prednisona, asociado a un inhibidor de proteosoma como el bortezomib o el carfilzomib, o antiangiogénicos como la talidomida, ¿no? Acá se puede utilizar, y la lenalidomida. Posteriormente se puede hacer un trasplante autólogo de médula ósea, a diferencia de los pacientes mayores de 70 años que ya no va el trasplante, también lo mismo por la sobrevida. Se da la misma pauta de quimioterapia, como melfalán, prednisona, más bortezomib, o se agrega un antiangiogénico en lugar del bortezomib. Pero en Perú lo que se suele utilizar para el mieloma múltiple suele ser la ciclofosfamida, que es el alquilante, la dexametasona, que es el corticoide, y bueno, y la talidomida. Pero en todos los casos hay que valorar tratamiento de soporte para las complicaciones. En el caso de lesiones óseas, se debe utilizar bifosfonatos de manera mensual, como el soledronato o el pamidronato, y algunas vienen a ser subsidiarias de tratamiento quirúrgico o radioterapia a dosis bajas para poder reducir el dolor. Para el pronóstico, según el Sistema Internacional de Estadificación, vamos a evaluar las concentraciones de suero. ¿De qué sustancias? De la beta-2 microglobulina, que es muy importante para el pronóstico, y de la albúmina. Y con esto vamos a ver también su supervivencia. Entonces, en la etapa 1, los valores de beta-2 microglobulina viene a ser menor de 3.5 y una albúmina mayor a 3.5 con una supervivencia de 5 años. En el estadio 2, la microglobulina va de 3.5 a 5.5, o una microglobulina menor a 3.5 y albúmina menor a 3.5. La supervivencia de 3 a 4 años. Y en el estadio 3, la microglobulina mayor o igual a 5.5 con una supervivencia de 2 a 3 años. Entonces, en el caso de que para responder las preguntas, ¿no?, de los distintos exámenes, vamos a tener al paciente robot, como diría el doctor Briceño, y dentro de este hay que tener en cuenta ciertas características para nosotros poder marcar mieloma múltiple, ¿no?, al instante. Primero, la edad avanzada. No nos van a poner un niño ni un paciente joven, ¿no? Los rangos, por lo que he visto, van de 50, 60, 70 años. Entonces, edad avanzada. Que la anemia sea normocítica y normocrómica y se presente un aumento del BCG. Presencia de hipercalcemia, ¿no? Aumento del calcio sérico y también de proteínas totales. Que te digan es un paciente con dolores óseos, sobre todo la parrilla costal, y además que nos mencionen lesiones osteolíticas en la radiografía. Entonces, con esto podemos responder la gran mayoría de preguntas, que vamos a verlas ahorita. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diagnosticados de mieloma múltiple? La insuficiencia renal, las infecciones bacterianas, las hemorragias, la hipercalcemia o la amiloidosis. Entonces, como vimos, eran las infecciones, ¿no? Sobre todo por neumonías o por mielonefritis. La insuficiencia renal es la segunda causa de morbimortalidad en los pacientes con mieloma. Todas las siguientes enfermedades se pueden acompañar de esplenomegalia palpable, excepto una, ¿no? Acá también, pues, ¿no?, mieloma múltiple. El mieloma múltiple no suele acompañarse con adenomegalias ni tampoco linfadenopatías, a diferencia de las otras. Varón de 56 años que presenta lumbalgia crónica
En estudios de laboratorio se ve la plasmocitosis medular de 20%, la inmunoglobulina sérica de 2.5 gramos por litro y en la radiografía se van a observar lesiones óseas líticas de columna vertebral. Entonces el diagnóstico también sería mieloma, ¿no? Por la edad, es un paciente mayor, con dolor óseo, a todo eso le sumamos que tiene lesiones óseas de tipo líticas y la plasmocitosis medular, ¿no? Y también un aumento de las proteínas. ¿Cuál de los siguientes síntomas es el más frecuente en los pacientes con mieloma? Susceptibilidad a infecciones bacterianas, el dolor óseo, la letargia, la diatesis hemorrágica, la poliuria o la polidipsia. Lo más frecuente viene a ser el dolor óseo, ¿no? La infiltración causada por la infiltración tumoral hacia el esqueleto. ¿Qué entendemos por riñón de mieloma? Cualquier fracaso renal en un paciente portador de mieloma, la infiltración renal por el mieloma, la precipitación de cadenas ligeras en los túbulos renales, el depósito de proteínas de Bence-Jones en el glomérulo o el fracaso renal causado por la hipercalcemia de mieloma. Se define a riñón de mieloma a la precipitación de estas cadenas ligeras y que se va a encontrar justo en túbulos renales, ¿ya? Sobre todo en túbulos renales, no en glomérulo, por ejemplo. Varón de 60 años, dolores óseos, tiene signos de compresión medular espinal, tiene hipercalcemia, tiene fracturas patológicas y un síndrome de hiperviscosidad. ¿Cuál sería la mayor probabilidad diagnóstica? La misma fórmula, ¿no? Para nosotros marcar mieloma múltiple. De nuevo, hombre de 74 años. Presenta desde hace 3 meses dolores óseos, debilidad y pérdida discreta de peso. Se le practica una analítica que muestra una anemia normocítica y normocrómica y una creatinina de 2.5. ¿Cuál de las siguientes exploraciones no es útil para confirmar la sospecha diagnóstica? Entonces, también con la misma fórmula, nuestra sospecha sería mieloma múltiple, ¿no? Entonces, para el mieloma múltiple, nosotros sabemos que el aspirado medular nos confirma diagnóstico. Tiene que estar en la exploración. La radiología de cráneo es, si bien no es el de primera elección, pero también nos ayuda a ver las lesiones osteolíticas causadas por esta enfermedad, entonces también entra. Dosificar inmunoglobulinas también de todas maneras, ¿no? A través de la electroforesis o inmunofijación. Y lo mismo, determinar la proteinuria para ver si hay afectación renal. Acá, la exploración que no sería útil para confirmar la sospecha diagnóstica sería la gamografía ósea, porque no tiene mucha sensibilidad ni especificidad en lo que es mieloma múltiple. Varón de 67 años. Al último mes le duelen todos los huesos. Hemoglobina baja, ¿no? 9.1. El BCG también está aumentado, recordando que sus valores van de 0 a 22. Y tiene un proteinograma electroforético con pico monoclonal y el calcio también está aumentado. Los valores normales van de 8.5 a 10. Valores mayores de 11 ya se considerarían hipercalcemia. Entonces también la misma fórmula. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Mieloma múltiple. Un hombre de 68 años es llevado al servicio de urgencias por debilidad progresiva de las extremidades inferiores e incontinencia urinaria durante las 2 últimas semanas. Durante los 2 últimos meses ha tenido un dolor en la espalda cada vez mayor y el examen muestra una marcha atáxica. La fuerza muscular está disminuida en las extremidades inferiores bilaterales. La sensibilidad al dolor, la temperatura y el sentido de la posición están ausentes en los glúteos, el perineo y las extremidades inferiores. Hay clonus del tobillo y el tacto rectal es normal. Una de las radiografías de la columna muestra múltiples lesiones escleróticas en las vértebras torácicas y lumbares. Es más probable que una evaluación adicional de este paciente muestre cuál de las siguientes. Entonces, como ahorita estamos en mieloma, fácil decimos, sabes que este es un mieloma, ¿no? Porque es un paciente mayor,
que va a tener dolores en la espalda, hay sensibilidad al dolor. Bueno, la sensibilidad al dolor está disminuida. Entonces, tal vez por esto podemos pensar en mieloma, pero acá hay algo clave que nos dice que la radiografía de la columna muestra múltiples lesiones escleróticas en las vértebras torácicas. Entonces, cuando nos dicen múltiples lesiones escleróticas, nos están diciendo que no son lesiones osteolíticas, sino que son lesiones osteoblásticas. ¿Ya? Esta pregunta me parece interesante porque va con eso, si son lesiones osteolíticas o osteoblásticas. Entonces, para repasar un poco, lesiones osteoblásticas, el mieloma, nada que ver, ¿no? Entonces ahí descartamos que una evaluación adicional sea detectar las proteínas de Bence-Jones en orina. ¿Por qué nos dice de que tiene disminución de la sensibilidad al dolor, de la temperatura? También está presente sentido de la posición ausente en los glúteos, el perineo, el clonus en el tobillo y el dolor en la espalda, porque probablemente sea una metástasis ósea, ¿no? Como ya habíamos visto. Y van a causar una compresión en la médula espinal. Entonces, como son lesiones escleróticas, tenemos que buscar una enfermedad que nos dé lesiones osteoblásticas. En el caso de la masa testicular izquierda, nos hace referencia a lesión, o sea, este puede causar lesiones osteoblásticas y osteolíticas. Así nos tendría que poner la pregunta. En el caso del lunar asimétrico irregular, estaríamos pensando en un melanoma. Y el melanoma, por lo general, hace más lesiones de tipo osteolíticas. En el antígeno carcinoembrionario elevado, esto es principalmente para cáncer de colon, ¿no? Si bien puede hacer metástasis hacia la columna vertebral o metástasis óseas, y también causa lesiones osteoblásticas. Lo malo es que no es muy frecuente que cause esto, ¿no? Y nos preguntan cuál es lo más probable. Entonces acá tenemos al antígeno prostático específico elevado que nos hace pensar en un cáncer de próstata. Este cáncer de próstata sí puede ocasionar lesiones osteoblásticas y una de sus metástasis más frecuentes viene a ser hacia los huesos. Entonces, por eso sería el antígeno prostático específico. Ya, ahora sí. Un hombre afroamericano de 54 años que tiene lo mismo, dolor lumbar crónico, y acude a urgencias debido a un dolor repentino en el flanco izquierdo. El dolor se irradia hasta la ingle, ha tomado AINES para el dolor de espalda durante los últimos 5 años. En el examen muestra palidez leve y sensibilidad puntual sobre la columna lumbar. La radiografía de las vértebras lumbares muestra múltiples lesiones de tipo líticas. Y en las investigaciones de laboratorio muestra concentraciones elevadas de creatinina, del bunsérico, del calcio y ácido úrico. Su aspirado de médula ósea es lo que vamos a observar a continuación. ¿Y cuál de las siguientes proliferaciones monoclonales es más probable que sea la responsable del estado del paciente? Entonces, acá sí, ¿no? Mieloma, 54 años, dolor lumbar, lesiones líticas, hipercalcemia. Ya. La médula ósea lo que vamos a encontrar son plasmocitos, ¿no? Entonces, células del plasma. Y justo se ve acá, en un gran porcentaje, son células basófilas con el núcleo excéntrico y está rodeado de la cromatina. Y la última pregunta, también lo mismo. Hombre de 70 años. Acude a consulta debido a fatiga y dolor en la mandíbula y en las costillas durante las 2 últimas semanas. No hay antecedente de trauma, pero está estreñido y un familiar dice que últimamente ha estado más confundido. Tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y artrosis. El examen físico no es contributivo. Los estudios de laboratorio muestran una acidosis por brecha aniónica normal y se obtiene un frotis de sangre periférica a continuación. Y en la radiografía de tórax muestra lesiones de tipo líticas, ¿no? Osteólisis en las costillas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? También
en el frotis lo que vemos es el fenómeno de Rouleau o los hematíes en pila de monedas, ¿no? Lo que nos hace pensar de que sea un paciente con mieloma, aparte de toda la clínica ya mencionada. Y eso sería todo, chicos. Gracias. Gracias, Ruth. Excelente. Sigue, Arturo. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, sí se ve normal. Gracias. Ya chicos, bueno, creo que para terminar es el último tema. Eh, Voy a hablar hoy de las alteraciones congénitas de la coagulación. En realidad de dos enfermedades, la enfermedad de von Willebrand y las hemofilias. Para temas de repaso y pensar, bueno, comidas a algún examen, lo ideal para estos dos temas es entender, bueno, en el caso de las hemofilias es entender los factores que se ven afectados y la clasificación, y en el caso de von Willebrand tiene es necesario tratar de recordar un poco la clasificación en tipos y en sus correspondientes subtipos. Acá hay un caso clínico para comenzar. Es un niño de 3 años. Por lo general aquí sí son pacientes jóvenes. Es un niño de 3 años que ingresa al servicio de urgencia por una gingivorragia. Esto es importante. Creo que esto es lo que vamos a ver más en este tipo de casos. Como consecuencia de una caída con traumatismo en la boca y rotura de frenillo. Se ha suturado al paciente, pero horas más tarde reaparece con sangramiento, o sea, sigue sangrando. Desde que el niño comenzó a dar sus primeros pasos, ha presentado hematomas. Entonces, recordar, hematomas y, y niñez ya nos van llevando, nos van encaminando hacia un posible diagnóstico. Frente a traumatismos leves y epistaxis a repetición. Entonces, recordar la epistaxis, hematomas y la gingivorragia, que es lo más común. En la familia, especialmente en la madre, la abuela y tío por línea materna, se registran antecedentes hemorrágicos. Entonces vamos a ver la enfermedad de von Willebrand. Más o menos para hacer una introducción, allá por 1924, se estudió el caso de una niña de 5 años que vivía en un golfo europeo. ¿Qué es lo que pasaba con esta niña? Que en su familia ella tuvo 7 hermanos, ¿ya? Y los 7 hermanos fallecieron por problemas hemorrágicos, los 7. Con el tiempo se estudió, o estudiaron a 66 miembros de esa familia, de esa rama de esa familia. En los resultados encontraron que habían 23 afectados. No había una distinción entre hombres y mujeres, pero sí había severidad en sus síntomas. Eh, por lo general eran manifestaciones hemorrágicas de tipo purpúricas que afectaban piel y las mucosas. Pero lo que era más común en estos pacientes era la epistaxis y la gingivorragia. Era lo más común que se encontró, ¿ok? Entonces, recordar siempre la epistaxis y la gingivorragia. Sin embargo, también hubieron hallazgos de metrorragia, sangrado gastrointestinal, una hematuria y una hemartrosis. Entonces, ¿qué es la enfermedad o qué es la enfermedad de von Willebrand? Es un trastorno hemorrágico causado por un defecto cuantitativo y cualitativo, cuya mayoría tiene una naturaleza congénita con herencia dominante autosómica. Sin embargo, también se han reportado algunos casos de enfermedad de von Willebrand adquiridas. Entonces, algo de lo que nos podrían preguntar en ese caso, ¿cuál es cuál es el desorden más frecuente, el desorden hemorrágico más frecuente? La enfermedad de von Willebrand, en primer lugar. Después ya estaría la hemofilia. ¿Qué características tiene este factor de von Willebrand? Para empezar,
su concentración es de 10 miligramos, perdón, 10 microgramos por mililitro, ¿ok? Y una vida media de aproximadamente 12 horas. ¿Dónde se sintetiza? El factor de von Willebrand se sintetiza en los megacariocitos, pero también en las células endoteliales. ¿Qué destinos tienen? Puede fluir libremente hacia el plasma o el subendotelio, pero también una parte, un porcentaje de este factor se almacena en células endoteliales y en las plaquetas. Aquí, en las células endoteliales, se van a almacenar en unas estructuras llamadas los cuerpos de Palat. Y en las plaquetas se van a almacenar en los gránulos alfa. ¿Okay? En los gránulos alfa. Que posteriormente pues, se van a liberar por la activación plaquetaria. Pero ¿cuál es la función de este factor? Es proteger al factor 8, servirle de vehículo y favorecer la adhesión plaquetaria a su endotelio, uniéndose al complejo de la glucoproteína 1B, factor, del factor 9 y del 5. También al colágeno, a la glucoproteína 2B, a la 3A. Cuando hay una lesión endotelial, la cascada y lo que ya hemos visto. Entonces, la formación del factor de von Willebrand tiene que ver en el cromosoma 12, que es donde está la lesión genética, si lo podemos llamar así. Cromosoma 12. ¿Okay? Eh, Como ya les había mencionado, se sintetiza el factor de von Willebrand en células endoteliales, en el megacariocito. Algunas van a almacenarse en la plaqueta, en los gránulos alfa de la plaqueta, y otros van a ir a los cuerpos de Palat o Weber Palat. ¿Cuál es el problema aquí? Es cuando hay un desequilibrio, ¿ok? Entonces, o hay una mala calidad de este factor, o hay una mala cantidad. Por eso es que les mencioné en la diapositiva anterior que eh, es un trastorno por un defecto cuantitativo y cualitativo. Y eso es lo que nos va a llevar a la clasificación de este mismo. Tenemos tres tipos. Dentro del segundo o del tipo 2 tenemos 4 subtipos. Entonces, ya sabemos que esto es una enfermedad congénita, pero en el tipo 1 es la más frecuente, ¿ya? No hay que olvidarnos de eso. La clasificación del tipo 1 en la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente. Casi del 60 al 80% de los casos es el tipo 1. Es un déficit cuantitativo, ¿ya? Es un déficit cuantitativo. ¿Qué podríamos mencionar aquí? Que, por ejemplo, en el tipo 1, el tiempo de sangrado es normal o elevado, entendiendo así que está esto. Perdón, ya. Entendiendo así que el tiempo de sangría en valores normales es de menos de 5 minutos. El tiempo de coagulación entre 5 y 11. El tiempo de protrombina de 11 a 13.5. Y el tiempo de tromboplastina activada, el TTPA, vamos a ponerlo por acá, TTPA, de 25 a 35 segundos. ¿Ya? Entonces, en el caso del tipo 1, que es el más frecuente, vamos a ver que también el tiempo de tromboplastina activada está elevado y el tiempo de protrombina es normal. ¿Ya? Eso es para diferenciarlos. Después, en el tipo 2, están
del 15 al 30%, y se divide en estos cuatro subgrupos, de los cuales es importante mencionar que la clasificación 2A, el subtipo 2A, es la más frecuente, ¿okay? Es la más frecuente, y que la clasificación 2B es la que tiene mayor respuesta a la ristocetina. Eso nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Para poder clasificarlos. En el 2M está disminuida la función del factor de von Willebrand, plaqueta dependiente, con presencia de multímeros de alto peso molecular. La 2N es una variante y se la conoce por N por Normandía, que es menor, la afinidad del factor de von Willebrand es menor por el factor 8 de la coagulación, y es también de herencia autosómica recesiva. Para el tipo 3 es necesario recordar esto, ¿ya? Que es la forma más grave que tiene esta enfermedad. El tipo 1, la más frecuente, y el tipo 3, la más grave. Aquí se ven ya, por ejemplo, hemorragias articulares, ¿ya? Y como les había mencionado, también hay una enfermedad de von Willebrand adquirida por presencia de anticuerpos antifactor von Willebrand en determinadas patologías: lupus, síndromes linfoproliferativos o gamanopatías monoclonales. En el tema o en el estudio de la clínica debe darse en 3 etapas, o tendríamos que concentrarnos en 3 etapas. La primera, identificar al paciente sospechoso. Al paciente sospechoso. ¿Cuándo voy a sospechar de esta enfermedad? Cuando hay una hemorragia mucocutánea, como lo habíamos visto, o posoperatoria, y lo más claro o lo más frecuente, la epistaxis, o que después de un procedimiento dental el paciente siga sangrando, ¿ya? Entonces se correlaciona esto con la historia clínica y con un perfil hemostático. Después, como segundo paso, tenemos que ya hacer el diagnóstico y la identificación del tipo. La identificación del tipo. Y finalmente, tendríamos que caracterizar el subtipo presente, siempre y cuando sea, pues, tipo 2. La clínica varía según la severidad del déficit. Habíamos visto que la hemorragia, o bueno, ahorita le voy a explicar que la hemorragia en tanto tipo 1 y tipo 2 es una hemorragia leve y a veces quizá inexistente. Sin embargo, ya en el tipo 3 es una hemorragia profusa, más peligrosa. Aquí, bueno, en el tipo 3 lo necesario para recordar es la presencia ya de hemartrosis, ¿ok? Aquí mencionan que las hemorragias suelen ser cutánea o mucocutáneas, y es importante esto porque va a aparecer en algunas preguntas después de un procedimiento dental, ¿ok? La epistaxis, equimosis y metrorragia. En el laboratorio, o sea, por lo más general, vamos a tener que hay plaquetas en rango normal. Sin embargo, en el tipo 2B va a haber una trombocitopenia ligera, ¿ya? Recordar eso. El tipo 2B tiene ciertas características que nos ayudan a hacer el diagnóstico y la clasificación, que ya les había dicho que mayor respuesta a la ristocetina y con una trombocitopenia ligera. El tiempo de sangría está prolongado, sin embargo, es normal en el tipo 1. Porque habíamos visto que en el tipo 1 pues era la más frecuente, pero también los sangrados eran menores. El tiempo de trombina también es normal, pero el tiempo de tromboplastina activada sí está prolongado. ¿Ok? Aquí vamos a ver también un poquito del diagnóstico. Como les había dicho, es normal, excepto en el tipo 2B. Tiempo de tromboplastina también está normal, y la tromboplastina activada es prolongada,
por lo general. Las tres pruebas que se recomiendan como una detección inicial es dosar el antígeno del factor de von Willebrand menor a 30 unidades internacionales por decilitro y la actividad de este factor. La ristocetina de cofactor menos de 30 y de colágeno vinculante de menor a 10 o 15 unidades de decilitro. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Niveles de factor de von Willebrand disminuidos, un estudio de agregación-coagulación, donde se entiende que el tiempo de hemorragia está aumentado, también se ha prolongado la TTPA y el TP es normal. Estudio del fenotipo y recordar esto, que la historia familiar es muy importante, la historia clínica al momento de evaluar al paciente es importante para empezar con ellas y posteriormente para determinar el diagnóstico. Si una de las pruebas de von Willebrand es anormal, se deben realizar además pruebas para determinar el tipo, ¿ya? Multímeros, agregación plaquetaria. Esta, como les había dicho, la ristocetina es importante para la 2, la tipo 2B, ¿ya? Aquí vamos a ver un poquito más de cada uno de los tipos con las caracterizaciones más importantes. Bueno, eso yo les había dicho que era la más frecuente. El sangrado varía de ligero a moderado, pero sin embargo puede ser inexistente, ¿ya? En algunos casos. Inexistente. Inexistente o ligero. Tiempo de sangría normal o incrementado, el tiempo de protrombina está normal y el TTPA sí está aumentado. Sin embargo, en el tipo 1 vamos a tener tres variantes ya para las plaquetas. Con plaquetas normales, con plaquetas bajas y con unas plaquetas de tipo pseudo von Willebrand. En las plaquetas normales, pues el factor de von Willebrand tiene un funcionamiento normal y un contenido normal. Y se entiende que con plaquetas bajas es una baja concentración, pero hay un normal funcionamiento de este factor. ¿Qué es lo que pasa con las plaquetas de tipo de pseudo von Willebrand? Que aquí está incrementado la afinidad de la plaqueta al complejo. ¿Ya? Aquí habíamos visto, pero vamos a ver esto. Al complejo. Pero el factor de von Willebrand es normal, por eso es pseudo von Willebrand. Tienen unos rasgos similares a los del tipo 2B. Entonces, va a haber un tiempo de sangría prolongado, un factor 8 y un factor de von Willebrand variablemente reducidos. La agregación con la ristocetina es consistentemente sostenida y tienen deficiencia de multímero de alto peso. Posteriormente, pues vamos a ver la tipificación para tipo 2A y para el tipo 2B. Recordar que el tipo 2A es el más frecuente, el tipo 2B tiene la respuesta con la ristocetina como principal caracterización y ausencia de multímeros de alto peso molecular. En el tipo 2A hay un incremento de los de bajo peso, ¿ok? El tipo 2N, que era el de Normandía, se parece a la hemofilia, pero no está ligada al cromosoma X. Esto es importante para hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque más o menos hasta el año 80, según alguna literatura que revisé, determinar hemofilia, o sea, hacer la diferenciación entre hemofilia y enfermedad de von Willebrand era complicado. En el tipo 2M, todos los multímeros están presentes y la prueba de ristocetina está reducida, ¿ya? Y en el tipo 3, que es la más peligrosa, la más severa, recordar siempre las hemorragias articulares y la misma caracterización, ¿no? Que el TTPA está aumentado. Entonces, vamos a ver el manejo. El manejo de la enfermedad de von Willebrand tiene un, tiene un objetivo, ¿ya? Y este objetivo se va hacia dos fuentes, o bueno, se concentra en corregir. Hay dos anormalidades.
corrige la adhesión plaquetaria anormal y también la hemostasia anormal. ¿Ok? Que esto se da por la disminución del factor de von Willebrand. ¿Cómo es el tratamiento? ¿En qué nos vamos a enfocar? En el caso de hemorragia, como primer paso es una buena hemostasia local, ¿ok? Con medidas locales de compresión. Después, como segundo lugar en fármacos, hemostáticos locales, goma de fibrina o la trombina local. Si esto no es suficiente, podríamos utilizar el ácido tranexámico, que esa es la recomendación para procedimientos dentales, con una dosis de 25 miligramos por kilo, 3 veces al día por 3 días, ¿ya? Si esto no es suficiente, ya podríamos pasar a la desmopresina, ¿ya? Esta desmopresina inicialmente pues, se había utilizado para el tratamiento de diabetes insípida, pero lo que logra en este caso es aumentar los niveles del factor 8 y los niveles del factor de von Willebrand. Otra caracterización o algo que podríamos tener en cuenta es que el uso de la desmopresina para el subtipo 2B puede producir fenómenos trombóticos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si es que los fármacos han fracasado, ya podríamos pasar a la tercera, a la tercera recomendación, que es ya la terapia transfusional con concentrados plasmáticos de factor de von Willebrand, ¿ok? Eh, Importante aquí mencionar que no, o sea, el uso constante de estas concentraciones, am, o el uso constante de las transfusiones pueden llegar a ocasionar una disminución de la respuesta al tratamiento, ¿ya? Al tratamiento, porque el cuerpo suele o tiende a producir anticuerpos. Entonces, puede llegar a disminuir la respuesta a este tratamiento. ¿Con qué más hay que tener cuidado? También hay que tener cuidado con los pacientes mayores, ¿ya? Eh, Perdón. Vamos a arreglar esto. Hay que tener cuidado con los pacientes, con los adultos mayores, pero que tienen una enfermedad arteriosclerótica, ¿ya? Arteriosclerosis. Porque cuando se usa ese tratamiento, hay un riesgo elevado de hacer un infarto de miocardio o hacer un stroke, ¿ok? También, ¿dónde más deberíamos tener cuidado? Aparte de los adultos mayores, en pacientes hemofílicos y en algunos pacientes urémicos. Otra recomendación es también el ácido aminocaproico, ¿ya? Pero eso es para el sangrado en mucosas. En el Perú tenemos al Optivate 250 unidades internacionales de factor de von Willebrand con 430, perdón, de factor 8 con 430 unidades de factor de von Willebrand. Esto es para o como una profilaxis ya para la cirugía mayor o menor. Y estas son las dosis que se utilizan. ¿Qué más podría? Bueno, aquí en el tema del uso de los concentrados plasmáticos o de los crioprecipitados, por lo general se hace cada 12 o 24 horas. Y esto ayuda a normalizar el factor 8, ¿ya? Van a reducir el tiempo de sangría y va a prevenir o detener el sangrado en el caso de la enfermedad. Eh, Aquí recordar del tipo 3, es importante recordar que este tipo o este subtipo de la enfermedad tienden a formar aloanticuerpos.
¿ya? Después de las múltiples transfusiones. Por eso les había dicho que deberíamos tener cuidado porque suele a disminuir la respuesta a este tratamiento. Pero en el tipo 3, lejos de ser inefectiva, porque el tratamiento ya con transfusión es inefectivo, también puede llegar a ser peligroso, ¿ya? Puede llegar a ser peligroso por una anafilaxia. Anafilaxia. Puede llegar a ser peligroso por una anafilaxia. ¿Qué más? Bueno, acá me estoy olvidando de, aquí, en la hemopresina, la cantidad a dar es 0,3, mm, sí, creo que era 0,3 gramos por kilo en 50 mililitros, ajá, en 50 mililitros de solución salina, que se debería transfundir por alrededor de 30 minutos, ¿ya? Esa era la dosis del uso de la desmopresina. Como todo tratamiento tiene efectos adversos, como la taquicardia, cefalea, ya, pero esto es netamente porque hay un efecto vasomotor. Continuando para la hemofilia, eh, históricamente, pues en el Talmud se había considerado que si el primer hijo de una mujer muere por la circuncisión, eso es en la cultura hebrea, y el segundo también, el tercero ya no debería ser circuncidado. Asimismo, los hijos de las hermanas que hubieran presentado hemorragia. Entonces, desde hace mucho tiempo ya se veía o se había estudiado o se estaban reportando este tipo de problemas. Morían con alteraciones con trastornos hemorrágicos. También se le conoció como una enfermedad de la sangre azul o una enfermedad de la realeza, recordando que en la antigua Europa eh, la mayoría de los contratos nupciales eran desarrollados entre primos. Entonces, si uno de ellos era portadora, pues difundían toda la enfermedad. Y Otto, al final ya, él describe un trastorno hemorrágico en los descendientes de una mujer de apellido Smith, donde solamente los hombres eran afectados y las mujeres eran exceptuadas, pero transmitían, o sea, las mujeres son las que transmitían la condición hemorrágica. Como definición, entonces la hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria ligada al cromosoma X. Es un déficit congénito de una de las proteínas que intervienen en la coagulación. Entonces, la hemofilia A, de una vez ya para también clasificarlos, y el factor que está en déficit es el factor 8. Y esto va en orden. En el 9 es perdón, en la hemofilia B es el factor 9 y en la hemofilia C es el factor 11. Importante porque alrededor de esto es donde van las preguntas, en este caso de hemofilia, en determinar el factor. La hemofilia tipo A es la más frecuente, ¿ok? Y es casi más o menos 4 veces más frecuente que la de tipo B. Eh, Aquí hay que tener en cuenta que la morbilidad está relacionada a las hemorragias severas más el compromiso de las articulaciones, porque hay hemartros o hemartrosis, ¿ya? Pero la mortalidad relacionada a la hemofilia está vinculada con las hemorragias intracraneales, ¿ya? Con las hemorragias intracraneales. Aquí podemos ver que después de una alteración, una lesión endotelial, tanto las plaquetas como los factores de coagulación van a hacer el tampón y al final una coagulación normal. En el tema de la hemofilia es que al no haber factores de coagulación, la herida va a seguir sangrando sin importar lo que pase, ¿ok? Entonces, esa es la explicación. En el tema de la clínica, como les había dicho, lo más importante es la hemorragia articular, que posteriormente nos lleva a una artropatía y finalmente a una discapacidad, que a esto o sea, no se debería llegar a eso. Por eso es que dentro del tratamiento se recomienda que
la intervención debería ser precoz, rápida. Hay grados de la afectación de la hemofilia. Hay un grado normal, cuando más o menos hay del 50 al 150% de este factor, la presencia de este factor. Esto es lo normal, ¿ok? Lo normal. Ahora, dentro de los grados de afectación vamos a tener un grado leve, moderado y un grave. Entendiendo el leve, que es la presencia del 5 al 40% de este factor, la moderada del 1.5%, del 1 al 5% de este factor, y el grave menos de 1%. Aquí ya las hemorragias son espontáneas, ¿ok? Son espontáneas. Y bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Grave, mayor mortalidad. Aquí vamos a ver algunas presentaciones, ¿no? Hemartrosis espontánea con incapacidad, hemorragia espontánea intensa, la hemorragia intracraneal o la intramuscular. Eh, este es en el grado más severo. Una hemorragia en circuncisión, recordar la pequeña historia del Talmud. Hemorragias espontáneas infrecuentes en articulaciones y tejidos. Hemorragia profusa después de una cirugía, traumatismo o tratamiento dental. Una hemorragia intensa con lesiones menores. Aquí para ver el tema de las hemorragias articulares, que es uno de los síntomas, si no es el síntoma más frecuente, sobre todo en rodillas, tobillos y codos. Si recordarán alguna clase del doctor Lobato, que presentaba sus fotos, sus hallazgos clínicos donde las rodillas están seriamente comprometidas. El paciente va a notar hormigueo y calor en la articulación y después ya va a haber un dolor y una rigidez, que es eso a lo que no deberíamos llegar. Entonces, si no se tratan, puede derivar en un dolor crónico, debilitamiento muscular y movimiento limitado. Entonces, si vemos aquí, hay varios escenarios donde hay un hombre sano y una mujer portadora, un hombre hemofílico y una mujer sana, y un hombre hemofílico y una mujer portadora. De un hombre sano y una mujer portadora, el 50% de su descendencia sanos, ¿ok? El varón va a ser hemofílico, pero la mujer va a ser portadora. Recordar eso. El varón es el que sangra, la mujer es la que, por así decirlo, es la que transmite. ¿Ya? En un hombre hemofílico y una mujer sana, va a ser también, sus hijos van a ser sanos. Sin embargo, las hijas de ese matrimonio serían portadoras, ¿ya? Entonces, recordar siempre, el hombre es el que sangra. Y entre un hombre hemofílico y una mujer portadora, en este caso, sí podría darse la relación de que la mujer sea hemofílica y que el varón, o sea, su descendencia de varones, el 25% sea sana y el otro 25% sea hemofílico. En el diagnóstico, como ya lo habíamos mencionado, desde la enfermedad de von Willebrand, es importante que cualquier sangrado sea integrado, sea correlacionado con una historia familiar. Eso es lo que nos va a dar o nos va a orientar en el caminito. Sangrado del paciente, los exámenes pertinentes del laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a ver en el laboratorio? El tiempo de protrombina normal. Tiempo de tromboplastina activada está prolongada y el tiempo de sangría también es normal. Si se encuentra que el tiempo de protrombina activada está prolongado, debe proceder a la determinación de los factores, ¿ya? O sea, factor 8, 9 u 11. Ahorita vamos a ver un algoritmo de acá, de la guía de salud. Entonces, el diagnóstico de pacientes con sangrado espontáneo postraumático desproporcionado, ¿ya? Esto es de Perú, de salud del año 2016, creo. Hay un paciente con sangrado espontáneo postraumático desproporcionado. Desproporcionado. Se le hace hemograma con sus plaquetitas, su tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina activado.
¿Está prolongado? Dos caminitos, ¿no? ¿Sí o no? Si no, bueno, ya vas a referencia a hematología. Pero si es que sí está prolongado, ahí vas a dosificar el factor 8 y el factor 9. Hemofilia A, hemofilia B, que lo más frecuente va a ser la A, pero la B también se puede ver. De ahí determinas ya la hemofilia, ¿no? Y la vas a clasificar, como lo habíamos visto, entre severa, moderada y leve. La severa, recordar, ya estos, coloquialmente hablando, podríamos decir, sangran por todo. Sangran por todo y en todo momento, ¿ya? En todo momento. Por eso que es importante que el tratamiento sea orientado o que el tratamiento sea precoz, que el diagnóstico sea precoz y el tratamiento empiece antes. Entonces, por eso acá está la recomendación, ¿no? El tratamiento debería ser precoz porque disminuye ese paso de la lesión o del sangrado articular hacia la artropatía y posteriormente a la postración. La educación en estos casos es importantísima también. Y creo que no solo en eso, ¿no? Sino en toda enfermedad que se vea, la educación al paciente y a su círculo debería serlo también, debería ser muy importante. Hay cuidados preventivos. A estos pacientes se les recomienda, por ejemplo, evitar los deportes de contacto, pero también se recomienda fomentar el ciclismo y la natación para fortalecer y mantener sus músculos fuertes. Mantener un peso saludable también es una recomendación. Ahora, siempre van a haber accidentes, ¿no? Entonces, en el tratamiento de las lesiones, ya sean articulares o musculares, los primeros auxilios son los básicos, si es que no tuviéramos la cantidad de factor para el tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es inmovilizar la zona, aplicar hielo sobre una toalla y a la zona para desinflamar, pero sí evitar antiagregantes, evitar las inyecciones intramusculares y el uso de AINES, hacerlo con cautela. El paracetamol está indicado aquí para el tratamiento del dolor. No necesitan más, ya, paracetamol. Pero si aumenta, pues hay que utilizar con cautela los AINES. Cuando el concentrado del factor está disponible, una sola dosis del factor, ya sea 8 o 9, 10 unidades internacionales por kilo, pueden ser suficientes. Pero esta dosis variará de acuerdo a la magnitud de la hemorragia. También después de esto vamos a ver eh, un cuadrito de la guía también. Se debe administrar el factor en todo caso que exista sangrado. Y para como profilaxis dentro o antes de una cirugía, antes de una extracción dental, porque son situaciones que podrían causar una hemorragia y alterar o, bueno, empeorar el pronóstico. El tratamiento de la hemofilia A puede realizarse con concentrados de factor, ya les habíamos dicho, factor 8, ya sea procedente del plasma o factor recombinante, con crioprecipitados y la desmopresina. El tratamiento de la hemofilia B también, ¿no? Pero cambiamos el factor. Entonces, ¿cómo manejamos al paciente hemofílico adulto o niño con una hemorragia grave sin inhibidores? Está sangrando, sí. Va a conllevar a riesgo vital, entendiendo así que la hemorragia es cerebral, es una hemorragia digestiva. eh, Vamos a tener tres, o bueno, tres pasos. Se hospitaliza, se maneja por emergencia y mantener los signos vitales estables. Y si es que hay una hemofilia, le das el factor 8 en 80 o 100%, o sea, esto es una dosis de 40 a 50 por cada kilo. Y si es que es una hemofilia B, lo que haces es de 60 a 80. ¿Ok? Si es que no hay un riesgo vital, entendamos así que va a haber una hemartrosis aguda inicial, una hemorragia muscular, siempre y cuando no sea el ilio-psoas, ya, porque esa sí es considerada como un riesgo vital porque ese suele o tiende a sangrar muchísimo. Aumentas el factor deficitario en 40-60%, entonces recuerden aquí,
20 a 30 unidades internacionales kilo en hemofilia A y en la hemofilia B de 40 a 60 unidades internacionales kilo. Aquí es lo que les había mencionado. En el caso de una hemorragia muscular de Iliopsoas o muscular profunda con compromiso neurovascular, aumentar el factor deficitario, ¿ya? Se le aumenta. ¿Cuánto? 20 puntitos o 20 unidades. En hemofilia A le das 40, 50 y en hemofilia B 60, 80 y mantienes. En el caso de una hematuria se recomienda reposo, hidratación, aumento del factor, 25 unidades kilo en hemofilia A y 40 unidades en la hemofilia B. Pero, ¿qué pasa? Esto es en adulto niño. Pero, ¿qué pasa cuando hay un paciente hemofílico severo menor de 20 años? Menos de 3 años o solo una hemartrosis previa, profilaxis primaria hasta los 20 años. Protocolo de Malmo, ¿ya? 25 a 40 unidades kilo por dosis 3 veces a la semana. En hemofilia A, ¿ya? Hemofilia A, 3 veces. Hemofilia B, 2 veces. Protocolo Utrecht, ahí baja un poquito la unidad internacional, es de 15 a 30 por dosis de 3 veces a la semana, pero se mantiene ya. Este régimen se mantiene. Lo que cambia es la distribución o la dosificación. En caso de problemas con acceso venoso en niños pequeños, hay un protocolo individualizado y escalonado canadiense, ¿ya? Esta es la guía de salud del 2016. Si es que no es menor de 3 años o tampoco tiene hemartrosis previa, se le busca una hemartrosis de repetición o si hay ya un daño articular establecido o hay una hemorragia grave. Si es que no hay una presencia o no hay una hemorragia, se da el tratamiento de demanda, o sea, lo que corresponde o lo que correspondería en el caso que se presente. Si es que sí lo hubiera, también se hace una profilaxis secundaria, similares a esta, ¿ya? Similares a esta. Bueno, ya para finalizar las preguntas. ¿En cuál de las siguientes enfermedades no es útil para el diagnóstico la biopsia de médula ósea? Para la enfermedad de von Willebrand, para el síndrome mieloproliferativo crónico, para Hodgkin, para la linfoma de Hodgkin o para una FOD. ¿Cuál sería? No sé si están ahí o ya se durmieron. Avioncito. Ma- Maestro Cova, muy buenos días, sí, muy bien, avioncito. ¿Por qué ahí no se había mencionado el diagnóstico? A ver, este casito. Una mujer de 32 años consulta porque tiene menstruaciones muy abundantes de duración normal, pero muy abundantes, y porque las heridas le sangran más de lo habitual. Como antecedente, refiere que 2 años antes tuvo una hemorragia postparto copiosa que retrasó el alta hospitalaria. Hay un antecedente familiar, destaca que su abuela materna también tuvo hemorragias postparto inusuales. El hemograma fue totalmente normal o completamente normal y el tiempo de hemorragia se prolongó hasta los 10 minutos, entendiendo que era lo mínimo en menos de 5. Estando también ligeramente prolongado el tiempo de tromboplastina activada, ¿cuál es el trastorno de coagulación que padece? ¿Cuál sería? Hola. Hemofilia. Hemofilia A, ¿ya por qué? Por el TTPA prolongado. ¿Ya? ¿Alguien más? Covita, Diego, ¿quién más ha llegado? Diego, Estaba pero no seguro. viendo otra vez. Creo que sí hay hemofilia, aunque me confunde un poco en los de Willebrand, porque también mencionaste algo ahí del TTPA, porque, bueno, en el tipo 1 ahí
el tiempo de protrombina al menos es normal, ¿no? En el de Willebrand. No, en el de Willebrand, el tipo 1 tiene un tiempo de sangrado normal o aumentado. En este caso, cumple, ¿no? Porque tuvo 10 minutos, cumple. Claro, El TTPA está prolongado. claro, eso sí, yo me refería al de protrombina, es normal. Ajá, Bueno, el tiempo de protrombina sí era normal. ajá. Ese es el Entonces, tipo 1. Muy difícil está. ¿Ah? Muy difícil está tu pregunta. Pero en la hemofilia el tiempo de sangría no es normal Ujú, y ahí dice que está prolongado, entonces no sería ujú, hemofilia. ujú. Es un von Willebrand, pero no sé qué tipo. Es tipo 1. Es tipo 1. En el tipo, en el tipo 3 era el tiempo de protrombina también sigue siendo normal. El TTPA es prolongado, pero recordar aquí que habían hemorragias articulares y era el caso más severo. Entonces, por donde yo la veo, esta señora no se ha muerto aún. Entonces, a pesar de su condición, ha tenido acá que sangra más de lo habitual. Pero si fuera una tipo 3, aquí prácticamente el factor de von Willebrand es casi inexistente. En el tipo 3 es casi inexistente. Entonces, para este caso, la respuesta sería enfermedad de von Willebrand tipo 1. ¿Ya? Aparte, te aleja de la hemofilia por que el tiempo de sangría aquí está elevado. En von Willebrand, el tiempo de sangría es normal y elevado, pero en la hemofilia no. ¿Sí? No. Tomaré que es un sí. Paciente con sospecha, no, paciente con manifestaciones de sangrado gingival moderado, tiempo de sangría prolongado y tiempo de coagulación normal. ¿Cuál es la deficiencia? ¿Cuál es la deficiencia que sospecha? Chicos, fibrinógeno, ya otra. Mira, eh, alteración ya. Alteración del tiempo de sangría, alteración de la TTPA. Vamos a ponerlo así. En el tiempo de sangría, si hay una alteración del tiempo de sangría, hay una lesión que tiene que ver con las plaquetas, ¿ya? Púrpura, petequias, PTI, etc. ¿Ya? Cuando el problema está en el TTPA, prácticamente nos orienta a una hemofilia. Cuando las dos, o sea, cuando las dos están alteradas, ya nos orienta a una enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Más o menos así. Entonces, en este caso, tiempo de sangría prolongado y tiempo de coagulación normal. Tiempo de sangría prolongado. ¿Cuál sería? Plaquetas. plaquetas, entonces. En un paciente que desde muy temprana edad presenta sangrado excesivo o anormal luego de traumatismos.
leve invalidez por artropatía de rodilla y dosaje de factor de von Willebrand al 3%. No, perdón, dosaje de factor 8 al 3%. ¿Qué se diagnostica? Ajá. Paciente con traumatismo. Menor del 1 era ¿Qué? cero, ¿no? Menor del 1%. Menor del 1% severo. Ahí sangran por todo y todo el tiempo. Acá. Grave o severo, menos del 1%, moderado del 1 al 5 y leve del 5 al 40. En este caso, ese paciente era moderado. Ya. Paciente con traumatismo encefalocraneano se encuentra inconsciente y se sospecha de una hemorragia subaracnoidea. Familiar afirma que el paciente es hemofílico. En el perfil de coagulación, ¿qué prueba está alterada? La A. La A. Ajá, sí, está bien, está Gucci. La A, muy bien. Bueno, esto está facilita. ¿Qué factor está disminuido en hemofilia A? Bueno, ahí ya, pues. Signo más frecuente de hemofilia. ¿Qué es HDA? Hemorragia digestiva alta. ¿No eran los amartomas? Ajá, pero si no está, Intramuscular será, pues, a nivel... está. Sí. Ajá. Claro, si estuviera acá un Martros, marcas de frente Martros, ¿no? Pero como no aparece, el hematoma intramuscular es la respuesta. Gracias. Chévere, Margarito. Muy bien, joven. Chicos, falta Gracias. la exposición de Willy, que está de Papá Noel ahora y repartiendo juguetes. Mañana creen que pueda para que exponga. Yo sí, normal. Sí puedo. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana creo. O no sé, ya depende de la mayoría. Estoy nuevo, no decido. Creo que algunos tienen clases en la mañana de inglés. Creo que en la tardecita puede ser. De cocina, de cocina. Cocina. ¿Qué dicen, chicos? En la tarde Ya. a las 6. ¿Alguien tiene clase mañana a las 6? ¿O está ocupado? Mañana a las 6, no, creo que no. Mañana a las 6 que sea. Normal, dice. Normal en la tarde, entonces. Ya, mañana a las 6 entonces. Y para seguir está reumato, infecto y neuro. ¿Con qué seguimos? ¿No hay vacaciones? Tú ya has estado de Cuando vacaciones. bien entra, ya quiere vacaciones. Eso sí te despiertas, ¿no? Ya. Dale, chicos, reumato, infecto, neuro. O pediatría. Pediatría hay que hacer. Seminarios. ¿Qué quieren? ¿Qué dices que hay? ¿Reumato? Reumato, infecto, neuro. Porque lo demás no hemos visto todavía, que pediatría, cirugía todavía no. Creo que neuro, a ver qué tal nos va. Creo que llevamos un módulo también en medicina 1, que llevamos un poquito. Ya, neuro, Y para creo que recordar a Doc Salazar. Ya. como que recordamos un poco eso también. Ya, chicos, entonces mañana nos vemos. Ya. Bye. Cuídense.
Chao. ¿A quién le tengo que pasar la grabación? A Willy, ¿no? Al youtuber Willy, sí. Ya. Ya, listo. Chao, chicos, Chao. cuídense. Gracias, Arturo. Gracias, Ruth. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, Ruth. Gracias, chicos. Gracias, cuídense. Gracias. Siempre camino flexible por la